compañeros se incorporen. Ok, y voy a compartir pantalla. Ok, por favor me confirman si mi pantalla está, ¿se ve? Sí se ve. Sí se ve, doctora. Ok, perfecto. Bueno, entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre manejo radiológico del traumatismo abdominal cerrado. Un tema bastante importante, sobre todo para todos nosotros, porque lo van a manejar siempre en las salas de emergencia, cuando ustedes estén haciendo el internado, y en el SERUM también, ¿no? Depende de los lugares donde ustedes vayan a acudir. Si bien es cierto, más son trasladados estos pacientes a los hospitales, ¿no? Pero algunas veces pueden llegar pues a los centros de salud o hospitales de primer nivel. Perfecto. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Pues el objetivo de esta clase es, uno, conocer cuáles son los signos radiológicos que nos hablen o que tenemos que identificar cuando estamos ante un traumatismo abdominal cerrado. Estos signos radiológicos van encaminados a ver cualquier signo en realidad que nos pueda alertar sobre un posible alteración o daño que pueda provocarnos un shock hipovolémico y que nuestros pacientes pues a la final puedan perder la vida. Y posterior a eso también tenemos que conocer los tipos de lesiones que se dan en los órganos sólidos y una clasificación, ¿no?, que se tiene de ellas con la finalidad de saber cuál es el manejo que al final se le va a dar a este tipo de pacientes. Ok, entonces vamos a empezar por algunos conceptos claves. Muy bien. Vamos a hablar sobre traumatismo abdominal cerrado. Sabemos que es una emergencia quirúrgica, ¿no? Muy frecuente en pacientes jóvenes, menores de 45 años. La causa más frecuente son los accidentes de tráfico. Ahora, por ejemplo, en nuestro medio, sobre todo aquellos conductores inexpertos o imprudentes sobre todo tipo de vehículos, pero últimamente se ve mucho en pacientes, por ejemplo, en personas que se trasladan en motolineal, ¿ok? El otro grupo de pacientes son aquellos accidentes laborales, ¿no? Pacientes que se han caído y sobre todo aquellos que no han guardado pues, los cuidados necesarios, no se ponen los arneses, ¿no? Y obteniendo dificultad, o sea, no siguiendo las indicaciones de seguridad, ¿no? Y en cualquier momento pueden tener un accidente. Se dice que el 10% de todas las muertes van a corresponder a traumatismos abdominales cerrados. ¿Cuáles son los órganos sólidos más frecuentemente afectados? Tenemos el vaso a la cabeza con un 40%, luego seguido del hígado con 25% y los riñones con 10%. El páncreas, lo menciono acá, es un poco difícil, bastante escaso, pero tiene una casuística del 7%. Muy bien, ¿cómo manejamos el traumatismo abdominal cerrado? Tenemos dos exámenes de imágenes que nos ayudan a manejarlo perfectamente. El primero es el EcoFAS, que es una ecografía, como su nombre lo dice, FAS rápida, ¿no?
que lo debemos hacer cualquier médico, ¿no? Entonces, cualquier médico está obligado a estar capacitado en la realización de este estudio. La finalidad es determinar que no haya líquido libre, que nosotros lo vamos a interpretar como sangre en la cavidad abdominal, en el pericardio, en el espacio pleural. Y ahora existe un ecofaz extendido, es decir, se extiende hacia la cavidad torácica, ¿no? Y para ver o para evaluación del neumotórax. Entonces, estos se hace de manera muy rápida en las salas de trauma shock, por lo general, o en las áreas de triaje o observación. El segundo examen es la tomografía. La tomografía es el gol estándar para la evaluación del traumatismo abdominal cerrado, porque te permite o te brinda un montón de información, ¿ok? Pero requiere que el paciente al menos aparentemente esté estable, ¿no? Y es importante tener una sistemática de lectura. Teniendo una sistemática de lectura, que es lo que vamos a aprender ahora, la finalidad es reducir los errores diagnósticos para poder detectar precozmente lesiones potencialmente mortales, ¿no? Entonces, y estas lesiones por tomografía, ¿no? Las vamos a clasificar según las escalas que nos va a dar la Asociación Estadounidense para la Cirugía del Trauma, que las van a clasificar en hallazgos de menor a mayor gravedad, por lo general del grado 1 al grado 5. Y esto se hace con la finalidad de alertar al cirujano de acuerdo al grado para el tipo de tratamiento o manejo que se le va a dar a este paciente. Muy bien. Voy a sacar el puntero. Muy bien. Entonces, siempre unos conceptos básicos. ¿Por qué no me sale? Un ratito, por favor. Ok. Siempre unos conceptos básicos e importantes, ¿no? Entonces, cuando nosotros estemos ante un traumatismo, lo que tenemos que ver primero es el protocolo de la ATLS, ¿no? Es decir, tenemos que evaluar la estabilidad del paciente, como la revisión de la vía aérea, ¿no? Y el control de la columna cervical, la respiración y la ventilación, el control de la circulación y la hemorragia. Evaluamos el glauco para descartar déficit motor. Y por último, tenemos que evaluar la exposición y control ambiental, ¿no? Para prevenir la hipotermia. Esto por lo general lo hacemos en el lugar del accidente, ¿no? Entonces, nosotros en realidad vamos a ver a los pacientes cuando estos llegan a las salas, ¿no? A las salas o a los hospitales, ¿no? Y con nosotros, cuando este tipo de pacientes ingresan a los hospitales, también se tiene un protocolo de manejo. Y esta va a estar basada en dos tipos de revisiones, la primaria y la secundaria. Primaria es sobre todo para determinar que el paciente esté estable, ¿no? Para determinar la estabilidad del paciente, ¿no? Y acá la ecofaz o la ecografía, ¿no? O ecofaz extendido es la que está en la cabeza, ¿no? Puede, en muchos casos, de acuerdo, si el paciente, pues, posterior a un ecofaz se determina que no hay líquido libre, completarse con una radiografía de tórax, ¿no? O abdomen podría ser, ¿no? Siempre y cuando confirmamos que el paciente esté estable, ¿no? O de acuerdo al hallazgo que tengamos en el ecofaz. Y luego viene una revisión secundaria que en realidad esta está dirigida a encontrar lesiones que conlleven al paciente a una estabilidad hemodinámica por un sangrado oculto y determinar el daño y el grado de lesión que tengan los órganos sólidos. Empezamos con el ecofaz. Como su nombre lo dice, FAS es una ecografía muy rápida que se hace en las salas de trauma shock, en las salas de observación, de emergencia, triaje. Debe durar de 3 a 5 minutos. Solamente se evalúan 5 puntos específicos. ¿Cuál es la finalidad? Vuelvo a repetir, existencia de hemoperitoneo, hemopericardio, hemotórax y neumotórax. Entonces, con 4 puntos tenemos que descartar esto.
y pertenece a la revisión primaria. Finalidad, determinar la estabilidad del paciente, como lo hemos dicho. ¿Cuáles son estos puntos? Pues son el epigastrio, y el epigastrio está encaminado, miren acá, a evaluar prácticamente el pericardio y las cámaras ventriculares del corazón, ¿no? Y también se puede evaluar algunos órganos que están adyacentes a él, como el lóbulo hepático izquierdo. Luego tenemos el hipocondrio derecho, que lo que va a evaluar es el espacio de Morrison o espacio hepatorrenal. Luego tenemos el hipocondrio izquierdo para evaluar el espacio espleno-renal. Y en estos dos espacios lo que vamos a determinar simplemente es si hay líquido o no. El cuarto espacio es poner el transductor en la región suprapúbica. Es para evaluar el líquido a nivel del fondo de saco en caso de mujeres o retrovesical en caso de varones, que se consideran los puntos más declives, o sea, los puntos donde primero se va a identificar el sangrado o el líquido, porque son los puntos más bajos del paciente cuando está echado, ¿no? Y por último vamos a tener un punto más, que son la evaluación del tórax, y lo vamos a hacer en las regiones supraclaviculares o infraclaviculares. Este último punto está determinado para evaluar neumotórax. En hipocondrio derecho e izquierdo tenemos que evaluar además los senos costodiafragmáticos o costofrénicos derecho e izquierdo en busca de líquido en el espacio pleural, que en este caso sería sangre. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Miren, si nosotros ponemos el transductor a nivel del epigastrio con dirección hacia las cámaras cardíacas, lo que nosotros tenemos que encontrar o tratar de visualizar es esto: los dos ventrículos, tanto el derecho como el izquierdo, con contenido anecogénico en su interior, que no es otra cosa más que la sangre. Y el pericardio, que se debe ver como una línea o una banda hiperecogénica que rodea estas cavidades, ¿no? Entonces, sin ningún contenido anecogénico alrededor. Pero miren en esta ecografía acá, identificamos las cámaras cardíacas, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, la sangre, pero miren cómo fuera de las cavidades cardíacas hay un contenido líquido, contenido anecogénico, ¿no? Que está entre las dos hojas del pericardio, ¿no? Entonces, a esto, en contexto de traumatismo, nosotros estamos sospechando que es un hemopericardio, ¿ok? Un hemopericardio. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto, hipocondrio derecho, pues voy a poner mi transductor en un corte longitudinal en línea media axilar, últimos espacios intercostales, y el objetivo es ver cómo el parénquima hepático descansa sobre el parénquima renal derecho. Y mire, y cuando yo digo descansa es porque no hay una línea, un espacio de separación entre ellos dos. Miren cómo están prácticamente unidos. Lo otro que vamos a determinar es esta línea hiperdensa, que no es otra cosa más que el diafragma, que lo va a separar de la cavidad torácica. ¿Ok? Entonces, miren acá. Entonces, lo normal es que este espacio no esté separado, es un espacio virtual, es el espacio de Morrison, y que debajo del diafragma, ¿no? O encima del diafragma, entonces se puede decir, ahí es solamente aire. Miren acá, como acá está el parénquima hepático, miren cómo está el parénquima renal, y miren esta colección anecogénica que está entre los dos separando. Pues esto es líquido a nivel de la bolsa de Morrison. ¿Ok? Líquido a nivel de la bolsa, ¿no? Espacio de Morrison. Y miren acá, si yo hago otro corte y proyecto, ¿no? La línea, o sea, el diafragma, me voy a hacer el diafragma, ¿no? O la cavidad torácica, miren acá, yo también veo líquido, no debe haber líquido, ¿no? Entonces yo tengo que sospechar de un derrame pleural. O en este caso, pues, un tórax. En el lado izquierdo del hipocondrio, en el cuadrante superior izquierdo, también es lo mismo. Miren cómo el vaso está descansando sobre el parénquima renal izquierdo. Entonces, miren acá, voy a dibujar mi vaso, que está acá. Tiene la forma de un boomerang, ¿no? Y acá está el riñoncito izquierdo.
¿no? Entonces, miren, y este espacio no existe. No hay un espacio acá. Pero miren acá, ¿no? Miren cómo acá yo tengo el vaso, miren, voy a dibujarlo, y el parénquima renal izquierdo. El parénquima renal izquierdo. Entonces, miren, hay contenido anecogénico entre estas dos hojas. Entonces, pues es la sangre, ¿no? Entonces, en el espacio es pleno renal. ¿Ya? Entonces, esto es lo normal y esto es lo patológico. Otro de los puntos es el punto suprapúbico, lo que les decía, en mujeres el objetivo es ver el fondo de saco, que es la región posterior del cervix uterino, del cuello uterino, ¿no? Entonces, que debe estar rodeado por grasa mesentérica, o sea, no debe haber ningún contenido anecogénico. Pero miren en este caso acá, miren cómo el cervix viene acá y miren cómo acá prácticamente hay un contenido anecogénico, ¿no? Entonces, líquido en el fondo de saco. Si mi paciente no fuera mujer y fuera varón, pues lo que yo busco es en el espacio retrovesical, ¿no? O sea, es como que si no estuviera el útero, entonces tampoco debe haber este contenido líquido o anecogénico, ¿ok? Hasta ahí son los 4 puntos que vamos a evaluar en la cavidad abdominal. Entonces hay un quinto punto que les dije que es en los espacios supra o infraclaviculares, depende cómo se nos acomode. Y acá el objetivo es ver esta línea hiperecogénica. Vamos a ver esta línea hiperecogénica que va a estar en movimiento, ¿ya? Sobre todo porque el paciente respira. Entonces, esto es el movimiento, el desliz que se va a dar las dos hojas pleurales, la pleura parietal de la pleura visceral. Como el paciente respira, si usted no sé si puede ver mi mano, entonces estas van a deslizarse, van a tocarse, van a rozarse. Esto es porque no hay nada en contacto con ellas, o sea, no hay nada que las separe. Pero en caso de la existencia de un neumotórax, en caso de la existencia de un neumotórax, entonces estas hojas tienden a separarse. Entonces, al separarse, pues ya no se va a ver este roce pleural. Y eso se le conoce como el punto pulmonar, ¿no? El punto pulmonar es la zona donde no se puede evidenciar este roce, ¿no? Entre las hojas pleurales. Y esto significa que estamos ante un posible neumotórax. Entonces, si mi paciente está estable, pues me toca llevarlo a la sala de rayos X para tomarle una radiografía y poder confirmar. ¿Ok? Entonces, es una manera de poder detectar o determinar, ¿no? Un diagnóstico muy, muy prematuro de neumotórax. El ECOFAS es un estudio muy, muy accesible, muy fácil de hacer. Es más, todos nosotros debemos estar entrenados para su realización, pero tiene sus limitaciones. En el caso de que mi paciente venga con un traumatismo torácico, ¿no? Y haya fracturas, pues va a haber aire en partes blandas y eso se llama enfisema subcutáneo. Si el enfisema subcutáneo es extenso, el aire es mal conductor del sonido y la ecografía es un estudio que trabaja con ondas de ultrasonido. Entonces, si el enfisema subcutáneo es extenso, pues esto nos va limitado, ¿no? Nos va a dar muchos artefactos y no nos va a permitir hacer un buen estudio de ECOFAS. Pacientes con áreas de quemadura extensa también. Resulta que para hacer la ecografía nosotros tenemos que tener la piel sana, ¿ya? No podemos tener la piel dañada, ¿no? Entonces, o la piel, o por ejemplo, ausencia de piel, ¿no? Entonces, que tengamos músculo, tejido celular subcutáneo, ¿no? Expuesto, ¿no? Entonces, en este tipo de casos, como son las quemaduras, pues nosotros no podemos ponerle el gel encima de eso. ¿Por qué? Porque la vamos a contaminar esa área, ¿no? Entonces, no lo podemos hacer, estamos limitados. Cuando tenemos fracturas costales bajas, también es otra limitación. ¿Por qué? Porque de alguna manera nosotros presionamos un poquito la pared toracoabdominal para poder hacer el estudio, pero si hay
fracturas costales bajas, pues estas provocan mucho dolor al paciente, mucha incomodidad, no nos va a permitir evaluar correctamente, entonces nosotros nos vamos a ver limitados y no vamos a hacer una evaluación adecuada, ¿no? Y lo otro son pacientes muy obesos, siempre, ¿no? Acuérdense que el transductor tiene que pasar las capas externas, ¿no? Como es la piel, el tejido celular subcutáneo, que es la grasa, ¿no? Y si el panículo adiposo es mucho más grande, pues los transductores tienen solamente una distancia promedio de penetración, ¿no? De ingreso, ¿no? Entonces, si el panículo adiposo es muy grande, pues no me va a permitir evaluar correctamente la cavidad, la profundidad de la cavidad abdominal, ¿no? Entonces, estas son limitaciones que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, cuando no utilizamos este estudio. Sin embargo, si aceptamos esto, pues, es muy importante. ¿Por qué? Porque se considera un estudio rápido, ¿no? Me permite valorar líquido libre y al valorar líquido libre en la cavidad abdominal, puedo presumir de sangrado intraabdominal, derrame pericardio y presumir de derrame hemopericardio y prevenir un taponamiento cardíaco, o también el líquido pleural, en este caso un hemotórax, ¿no? Entonces, miren, es bastante completo, ¿no? Me da mucha información. Si mi paciente, disculpen, si el operador tiene experiencia y ha aprendido, pues puede ser un diagnóstico de neumotórax, ¿no? Entonces el neumotórax no es difícil de diagnosticar, hay que tener un poco de pericia, ¿no? Y y esto, por ejemplo, es importante en pacientes que no se pueden movilizar. Pacientes que yo los puedo movilizar, que están en salas, que los puedo llevar a las salas de rayos X, muy bien, pero hay pacientes que me es muy dificultoso moverlos, entonces sí sería muy bueno diagnosticar si hay o no un neumotórax para ver si es necesario o no llevarlo trasladar a este paciente. Es orientativo más no diagnóstico, porque el problema es que nos señala líquido y el líquido nos puede confundir muchas cosas. ¿Qué tal estamos ante un paciente cirrótico que ha tenido una citis anterior, ¿no? Entonces, como definimos, ¿no? Sabemos que podríamos nosotros identificar por la ecogenicidad, pero a veces no nos permite definir, ¿no? Entonces, pero sí nos orienta bastante, nos orienta sobre qué vamos a hacer, ¿no? Y por lo tanto, siempre tenemos que desplazar al paciente a una tomografía. Recuerde que el gol estándar para evaluar un traumatismo abdominal cerrado es la tomografía, y es la tomografía con contraste. Otras limitaciones es que no nos permite evaluar pues, la afectación intestinal, ¿no? Mesentérica, ¿no? Vejiga urinaria o retroperitoneal, porque si se dan cuenta, nosotros acá no evaluamos estructuras sólidas, solamente presencia o ausencia de líquido. Muy bien, hasta acá dudas y preguntas sobre ECOFAS. Ninguna, doctora. Ok, muy bien, quedó claro. Entonces, una vez que nosotros hemos hecho el ECOFAS a nuestro paciente, recuerden 3 a 5 minutos, valoramos la cantidad de líquido que tenga. Si vemos que es líquido muy extenso, más de 300 cc, 400, pues este paciente va a ir para una laparotomía exploratoria, ¿no? Un manejo inmediato. Pero si no encontramos líquido escaso, entonces viene la pregunta de dónde viene, ¿no? ¿Qué hago ahora? Entonces ahí entra a tallar la tomografía, ¿ya? Entonces la tomografía abdominal o abdominopélvica con contraste me permite a mí hacer una revisión de mi paciente, y esta revisión se va a dividir en dos partes igual. Una revisión primaria o rápida, ¿no? Que va a estar encaminada a buscar hallazgos que signifiquen amenaza vital. Es decir, mi paciente que en ese momento parece estable, pero que se puede convertir en una bomba de tiempo con el transcurso de las horas, ¿no? Y la segunda es una evaluación secundaria, y esta sí está
encaminada a evaluar los órganos sólidos que se afectan más frecuentemente en los traumatismos abdominales cerrados, ¿no? Y que requieren un manejo, como por ejemplo el trauma esplénico, el trauma hepático y renal. ¿Cuáles son los hallazgos en la revisión primaria que puedan significar amenaza vital? Uno, el hematoma o hemoperitoneo, es decir, tengo que tratar de ver dónde o qué cantidad hay, ¿no? Entonces, acá sí yo lo puedo evaluar, porque inclusive puedo definir por las unidades Hanfield, la diferencia de ecografía, ¿no? Y los sitios donde están localizados. Aire. Recuerden que la ecografía no me permite evaluar la lesión de aparato o el tubo gastrointestinal, y si el tubo gastrointestinal está dañado, puede pues haber una rotura de las heces intestinales, y lo que va a pasar es que el aire que está en el tubo digestivo se va hacia la cavidad peritoneal y voy a tener neumoperitoneo. El signo de la vena cava inferior aplanada es muy importante, porque miren, es un marcador de esta inestabilidad hemodinámica. Quiere decir que si mi vena cava inferior está disminuida de su diámetro anteroposterior en 3 puntos, ¿no? Entonces es porque hay pérdida de sangre, porque el sangrado es excesivo por algún lado, ese paciente está perdiendo sangre. Y es un indicativo de un shock hipovolémico. Entonces, si tú ves esto, pues a tu paciente inmediatamente tienes que trasladarlo, avisar al médico tratante para que le pongan líquidos, le pongan una vía, ¿no? Le pongan unidades de sangre y puede entrar a sala porque el paciente va a entrar en un shock hipovolémico. Y el otro es la extravasación de contraste, que simplemente va a significar sangrado activo, ¿no? Entonces, recordemos que el contraste pasa por las estructuras vasculares, ¿no? Entonces, arterias y venas, ¿no? Entonces, si nosotros vemos contraste en la cavidad peritoneal, pues se tuvo que romper alguna estructura vascular, ¿no? Entonces, si vemos extravasación de contraste, entonces hay que tener en cuenta que hay que pensar en un sangrado activo. Entonces, estos son. Vamos a ver cada uno de ellos. En tomografía, cuando hablamos de hemoperitoneo, ya sabemos que hay que fijarnos las unidades Hanfield de la sangre. La sangre tiene un rango bastante grande, miren, ¿no? Algunos le dan, nosotros conocemos que es de 45 a 65, pero miren, desde 30 hasta 70 unidades Hanfield, ¿ok? Y esto se va a dividir que hasta 45 hablamos de sangrado agudo, y coágulos sanguíneos cuando ya hablamos de 45 a 70 unidades Hanfield. Entonces, esto como concepto hay que tenerlo claro. El líquido es de 0 a 10, hasta 20 lo podemos dar, miren, ¿no? Pero hay pacientes que por cualquier otra causa o enfermedades de fondo están anémicos, ¿no? Paciente con leucemia, ¿no? Entonces un paciente nefrópata, ¿no? Entonces, que también pueden estar, ¿no? No están exentos de sufrir un traumatismo abdominal, pues estos de acá, no van a, el sangrado, miren, no va a tener las condiciones, ¿no? O sea, puede medir menos de 30 unidades Hanfield la sangre, ¿no? Entonces, por la cantidad menor de glóbulos rojos que tenga, por eso hay menos densidad, ¿no? Entonces, estas excepciones, ojo, esto de acá, siempre tenerlo en cuenta, ¿no? Felizmente es un extremo, ¿no? Está, pues, entre 20 y 30, ¿no? Agua no puede ser 25, pues jamás, jamás. ¿Y dónde buscamos? Pues evaluamos tanto en cortes axiales, coronales y sagitales. El sagital es el que primero lo voy a visualizar y busco el punto más declive donde puede estar acumulándose la sangre, y este es en mujeres el fondo de saco o en varones el retrovesical, ¿ok? Entonces es el primer punto que voy a ver, porque probablemente allí va a estar los primeros indicios de sangrado. Luego, al igual que en el ECOFAST, tengo que evaluar el espacio hepato-renal. Miren, Morrison, como hay acá una colección hipodensa, ¿no? El espacio espleno-renal, ¿no? Acá está libre.
y el espacio perihepático y periesplénico. ¿Ok? Entonces es la segunda parte que voy a evaluar. ¿Ok? Entonces, alrededor del hígado y alrededor del vaso. ¿Ok? Y los otros puntos que tengo que evaluar son las regiones parietocólicas, el espacio entre el colon y la pared abdominal, colon y la pared abdominal, porque resulta que por estos espacios parietocólicos el líquido, sobre todo que hay en traumatismos abdominales altos, ¿no? La sangre, van a ir trasladándose hacia la zona pélvica, que es el espacio de Morrison, ¿no? Entonces, recuerden, parietocólico tanto derecho como izquierdo. Entonces, hasta ahí la cantidad de líquido en cavidad abdominopélvica. Ahora, también cuando hablamos de sangrado, sobre todo en tomografía sin contraste, que es la primera parte que hacemos porque hacemos un protocolo, un estudio sin contraste y luego hacemos un estudio con contraste. Entonces, en el estudio sin contraste, si nosotros encontramos una zona hiperdensa, como señala la flechita blanca, pues ponemos el ROI y medimos las unidades Hanfield y probablemente está entre 35 y 40. Entonces, este es el famoso coágulo centinela. ¿Qué es el coágulo centinela? Es el sitio de lesión, ¿no? Entonces, nos permite determinar el sitio de lesión, ¿no? Entonces, donde el sangrado probablemente se está autolimitando. Entonces, ese es el famoso coágulo centinela. Recuerden, solamente veo coágulo centinela en estudios no contrastados. Lo otro es evaluar neumoperitoneo y miren, evaluo neumoperitoneo en la cavidad abdominal, ¿no? Y lo que busco es el espacio o aire, ¿no? Que no debe existir debajo de la pared abdominal anterior. La mejor ventana para evaluar esto es la ventana parenquimal donde yo evalúo el parénquima pulmonar. Entonces, esta misma ventana la aplico porque es muy buen punto, o sea, indicador para buscar aire. Y entonces, cuando hay una lesión en la pared intestinal, como en este caso, miren, ¿no? Miren acá este espacio, esta solución de continuidad. Miren cómo el aire de los intestinos sale a la cavidad abdominal o a la cavidad peritoneal. ¿Ok? Entonces, el neumoperitoneo, ¿no? La vena cava inferior, les digo, es muy importante porque es un marcador del estado hemodinámico. Entonces, nosotros tenemos que saber que tanto la arteria, la vena cava inferior como la aorta son dos hermanitos que van bajando, como hemos visto en nuestros estudios de tomografía, y deben medir el mismo diámetro anteroposterior, ¿no? Aproximadamente. Si yo veo que mi vena cava, la vena cava, ¿no? Es mucho menor o disminuye, porque miren acá, ¿no? Miren este anteroposterior con este de acá, ¿no? Disminuye el calibre en menos de 9 milímetros en 3 puntos diferentes, pues este es un signo de colapso de la vena cava inferior, ¿no? Entonces, el retorno sanguíneo no está dándose a este nivel, hay una fuga de sangre a cualquier otra parte, entonces por eso es que esta vena cava, las paredes de la vena cava se colapsan, ¿no? Se colapsan, ¿no? Entonces, recuerden, un marcador hemodinámico, vena cava inferior, no se olviden, esto es importante, vuelvo a repetir, si yo tengo este signo, pues lo que tengo que hacer es inmediatamente llamar a su médico tratante para que entren a sala, la laparotomía exploratoria, para ver de dónde es ese sangrado. Dos, que le pongan, si es que no tiene una vía, que le pongan una vía, que le pongan líquidos, perfundan líquidos, que tengan a la mano paquetes, ¿no? De sangre, ¿no? Porque este paciente en cualquier momento empieza a hacernos un shock hipovolémico. Por eso es la importancia. Y lo otro es ver, por ejemplo, la extravasación del contraste, ¿no? Entonces, imágenes hiperdensas similares a la densidad
de los vasos arteriales, ¿no? Entonces, miren que no es otra cosa más que el contraste. Entonces, si vuelvo a repetir, si yo veo contraste fuera, contraste que ha salido fuera de las estructuras vasculares, es porque se ha dañado esas estructuras vasculares, se han roto las estructuras vasculares. Entonces, es sangrado activo. Es sangrado activo, ¿no? Por lo general viene rodeado de áreas hiperdensas, donde está el coágulo centinela, ¿no? Entonces, pero recuerden, el coágulo centinela es el sitio de lesión, ¿ok? Y la extravasación del contraste es indicador de este sangrado activo. Entonces, miren acá, este paciente que sufrió un accidente abdominal y miren acá, este es el estudio sin contraste y este es el estudio contrastado. En el estudio sin contraste, miren, vemos una lesión acá a nivel del ilion, ¿no? A nivel del ilion, y vemos una imagen hiperdensa en su interior con una colección hipodensa que probablemente es el sangrado, pero esta imagen hiperdensa que está acá, que rodea las paredes, ¿no? Entonces, esto de acá se conoce como el coágulo centinela. A este paciente le ponemos contraste y miren lo que sucede acá, ¿no? Hay sangrado activo, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que hay pérdida de contraste porque una estructura vascular que está a ese nivel, pues ha sido afectada y por lo tanto el contraste está saliendo a la cavidad peritoneal, ¿ok? Entonces recuerden, extravasación del medio de contraste, sangrado activo. Hasta acá todo lo que se refiere a la evaluación primaria. ¿Dudas y preguntas hasta acá? Todo claro, doctora. Ok, perfecto. Entonces recuerden, la primera parte de la tomografía es para detectar signos que pongan en riesgo la vida del paciente. No se olviden ver el sangrado, las regiones donde se encuentren, no se olviden ver si hay neumoperitoneo, no se olviden de la vena cava inferior y por último la extravasación del contraste que es sangrado activo, ¿no? Entonces eso es importante. Y luego que ya hemos visto eso, no tenemos esos signos, entonces necesito ver pues cómo están los órganos sólidos que se más se dañan. A la cabeza el vaso, ¿no? Que es uno de los que más frecuentemente se lesiona, ¿no? La tomografía es un muy buen estudio que nos permite definir hasta el 95% de los casos de las lesiones que hay. Pero hay algo importante que hay que tener en cuenta en tomografía y es que tenemos que hacerlo en la fase portal o venosa. Recuerden, si nosotros hacemos una tomografía en fase arterial, el vaso va a salir atigrado, ¿no? Con rayas hipodensas e hiperdensas. Entonces nos va a llevar a un sobrediagnóstico o tal vez un infradiagnóstico. Entonces, por lo tanto, es importante hacerlo en una fase venoso-portal, donde el parénquima del vaso se ve completamente realzado y homogéneo, y donde si hay lesiones como este tipo que vemos acá, hipodensidades, pues nos permiten identificar que estas son zonas de infarto posterior a secuelas que hayan tenido los pacientes, no, posterior a una lesión traumática que pueda haber tenido el paciente. ¿Qué tipos de lesiones podemos encontrar? Los hematomas subcapsulares, ¿no? Que son como imágenes en boomerang o media luna que están pegados a la cápsula, o sea, están contenidos dentro de la cápsula del vaso, ¿ok? Es uno, ¿no? Y miren, puede llegar a medir, pues, miren, prácticamente distancias bastante mayores. Otro tipo de lesión es ya no periférica, sino las famosas laceraciones, que son interrupciones. Para esto sí necesito, miren, que el parénquima, el realce, sea completamente homogéneo. Y si yo veo una línea hipodensa que se va de la cápsula hacia el interior del parénquima hepático, a eso se le conoce como laceración. Pueden tener, por lo general, se caracterizan por medir milímetros, pero pueden ser también, una laceración puede ser un poco más gruesa, ¿no?
ese eso, y por ser lesiones hipodensas. ¿Ok? Lesiones hipodensas. Pueden medir diferentes tamaños. Otro tipo de lesión son los hematomas, ¿no? Entonces, ¿qué son los hematomas? Son imágenes o lesiones hiperdensas, ¿no? Como sangre coagulada, ¿no? Que va a estar rodeada por una hipodensa, que es el edema o el proceso inflamatorio, ¿no? Por lo general, los hematomas a veces pueden venir acompañados de extravasación del coágulo, ¿no? Entonces, miren, estas imágenes hiperdensas acá en el vaso, similar, miren, a la densidad, miren acá, de la aorta. Entonces, esto me está confirmando que esto de acá no es otra cosa más que extravasación. Si es una extravasación, recuerden, sangrado activo, ¿no? Entonces, los hematomas esplénicos también es una alternativa. Luego podemos encontrar roturas, ¿no? Una rotura capsular, ¿no? Entonces, si bien es cierto, el vaso tiene una cápsula que contiene el hematoma ahí, el sangrado, cuando esta se rompe, pues el sangrado tiende a caer hacia el espacio parietocólico izquierdo. ¿Ok? Entonces, si yo veo que mi paciente tiene sangrado en el espacio parietocólico izquierdo, pues mi cápsula esplénica está dañada. Está dañada. Y esto de acá, miren, si yo encuentro en el sitio de lesión focos hiperdensos de alta atenuación, similar a la atenuación de las estructuras vasculares, pues tengo que pensar una vez más en extravasación del contraste, ¿no? Entonces, el contraste que sale, ¿no? Entonces, recuerden, extravasación del contraste, ¿no? Lesión activa. Y en la escala que les hablaba de gradación, o sea, ponemos grados, ¿no? 5 grados o algo hasta 4B, ¿no? O sea, el 4 se divide en A o B, o el B se traduce como el grado 5. Y van desde menor lesión, que es el grado 1, hasta la máxima lesión, que es el grado 5. Mientras que en el grado 1, las lesiones que yo he visto son pequeñas, como por ejemplo una laceración menos de 1 centímetro, un hematoma subcapsular menos de 10, del 10% del perímetro, ¿no? Entonces, este es un grado 1. No hay hematoma intraparenquimal. En el grado 2, miren, las mismas que he dicho crecen un poquito más. Ya hay un hematoma intraparenquimal, pero esto es menos de 5 centímetros, ¿no? En el grado 3, ya el hematoma, por ejemplo, es más del 50% de la región subcapsular, el hematoma es mucho más grande, las laceraciones también. En el grado 4 y 5 se caracteriza porque hay compromiso del pedículo vascular, ¿no? Solamente que acá hay compromiso parcial y compromiso total. ¿Qué quiere decir? Que se ha dañado los vasos que están irrigando al vaso, y mira, hay una ausencia de contraste, pues una isquemia, ¿no? En el grado 5, el pedículo vascular, ¿no? Está completamente dañado y miren, prácticamente no hay realce del órgano porque no hay por donde llegue el contraste, ¿no? Y esto se puede asociar a múltiples fragmentos, ¿no? Como por ejemplo en una fractura o una ruptura esplénica. Hasta acá, dudas y preguntas sobre lesiones del vaso. Uy, mucho silencio. Quedó claro entonces, ¿no? Sí, doctora. Ok, gracias. Contesten, por favor, porque yo puedo pensar que estoy hablando sola. Me voy a ofender y entristecer. Muy bien. Vamos con el segundo órgano que más se daña. El segundo órgano, pues, es el hígado, ¿no? Y el hígado va a estar bastante relacionado con las lesiones de la parrilla costal. Y es que cuando la parrilla costal se fractura, pues estas fracturas pueden rozar, ¿no? Estos fragmentos óseos pueden rozar el parénquima hepático y de esta manera dañarlo, ¿no?
El lóbulo hepático derecho es más grande que el izquierdo y es el que está más rodeado de parrilla costal. Por lo tanto, es el que se afecta con más frecuencia. ¿Ok? Es importante determinar la indemnidad de la cápsula de Gleason, que es la cápsula que es esta membrana que la rodea completamente al hígado. Si la cápsula de, porque de alguna manera, si está contenida en la cápsula de Gleason, pues esta se puede o sea, no va a permitir que se extienda más allá, ¿no? Entonces se puede autorresolver, ¿no? Se va a contener ahí. Pero si la cápsula de Gleason ha sufrido una lesión, entonces ¿qué va a hacer? Es que a través de esa lesión, esa ruptura, ¿no? Esa apertura, salga la sangre hacia la cavidad abdominal. Entonces, no hay nada que lo contenga, no hay nada que ejerce esa presión, por lo tanto, el sangrado inclusive puede volverse más activo. Entonces, es muy importante, ¿no? Y recuerden que la circulación o la vascularización del hígado es a través de las arterias portales, disculpe, vena portal, ¿no? Entonces, y las arterias hepáticas, ¿no? Entonces, también tenemos obligación de evaluarlas. Existen diferentes tipos de lesión hepática, ¿no? Ahora la vamos a ver, ¿no? Entonces, podemos tener laceraciones, y miren acá la importancia de tener un estudio, una fase sin contraste y una fase contrastada, ¿no? Entonces, miren, en este primer estudio, yo voy a ver acá en el parénquima hepático una imagen hiperdensa, que le estoy señalando acá, ¿no? Una imagen hiperdensa, rodeada con una colección hipodensa o adecogénica, disculpen, hipodensa, tomografía, ¿no? Y esto de acá, miren, un estudio sin contraste es el coágulo centinela. ¿Ok? Es el coágulo centinela, recuerden, ¿no? O sea, el lugar donde está el punto de sangrado. Si yo a este paciente le hago una TC con contraste, miren como la zona donde está el coágulo centinela, porque es un coágulo centinela, prácticamente no va a realzar, porque el daño está ahí, a ese nivel, ¿no? Entonces, miren cómo en un estudio contrastado me es mucho más fácil detectarlo o determinar las lesiones, ¿no? Entonces, por eso es importante siempre la fase sin contraste y la fase con contraste. Ahora, el hígado es un órgano bastante voluminoso por la cápsula de Gleason y por la configuración que tiene. Es muy difícil que tenga múltiples fracturas, no imposible obviamente, múltiples fracturas, pero las lesiones que más se caracterizan y presentan son las laceraciones múltiples. Y las laceraciones múltiples también conocidas como la laceración en garra de oso, ¿no? Entonces miren acá, que si fuera, que es como que un oso hubiera rasgado el parénquima. ¿Ok? Entonces, este es un tipo de presentación, ¿no? Las laceraciones en garra de oso. También pueden encontrar hematomas intraparenquimales, ¿no? Ya que es importante medir las unidades Hanfield, ¿no? Entonces ustedes tienen una lesión hipodensa, les toca medir las unidades Hanfield y en base a lo que ya hemos hablado, ¿no? Sangre coagulada, densidades un poco más altas, sangre fresca o aguda, densidades un poco más bajas, ¿no? Entonces siempre hay que tener en cuenta eso. Podemos encontrar además no solamente hematoma intraparenquimal, sino extravasación de la hemorragia o extravasación de contraste, como es acá. Y si yo encuentro extravasación de contraste, vuelvo a repetir, es porque está escapando contraste porque alguna estructura vascular está rota o está dañada. ¿No? Entonces, miren acá la famosa extravasación de contraste. Y si hay extravasación de contraste, pues yo tengo que sospechar que esta es una zona de sangrado activo. ¿Ok? Es una zona de sangrado activo. Podemos tener áreas infartadas, como esta gran área hipodensa, ¿no? Porque, digamos, se dañó cierto segmento de la arteria, disculpen, de la vena porta, y pues si no llega sangre a ese nivel, pues miren, se transforma en una gran área hipodensa, ¿no? Hipodensa, ¿no? Entonces las zonas infartadas se ven como áreas hipodensas. Y
esto de acá es la gradación que damos al parénquima hepático, ¿no? Es muy similar, mira, 5 niveles, es muy similar al vaso, ¿no? Nivel 1, lesiones más pequeñitas, nivel 4 y 5, compromiso del pedículo vascular, ¿no? Entonces, y estas van del 1 al 2 o al 3, van creciendo, recuerdo su tamaño, recordar que siempre las laceraciones más pequeñitas, menos de 1 centímetro, es grado 1 y las de más de 3 centímetros prácticamente es grado 4 o es un grado mayor, ¿no? Mientras que en el grado 1 no hay lesiones hematomas intraparenquimales, en el grado 2 y en el grado 3 sí, y el tamaño de estas también nos van a permitir, cuanto más grandes, pertenecen al grado 3. En el grado 4 ya hay una lesión del pedículo vascular, es decir, la arteria, por lo tanto, si no llega sangre, hay una área que empieza a infartarse, ¿no? Empieza a infartarse, ¿ok? Y en el grado 4, nosotros nos vemos que va a haber gran compromiso o extensión del parénquima hepático. Entonces, hay afectación vascular, ¿no? Hay esa afectación vascular, ¿no? Pero hay una gran, justamente por esta afectación vascular, una gran área hipodensa, ¿no? Infartada del hígado, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado con esto, ¿no? Entonces recuerden siempre, 4 y 5 hay daño del pedículo vascular, ¿no? El 5 es el más grosero, ¿no? Sí o sí hay daño y por eso es que yo tengo pues una área infartada extensa. ¿Dudas y preguntas sobre este traumatismo hepático? Las lesiones hepáticas. Doctora, si es que está, por ejemplo, el daño hepático en mayor, proporción, ¿significa que puede haber también fracturas de costillas? Se dice, es que va a depender del daño. Si tú encuentras, por ejemplo, un hematoma subcapsular o parenquimal, ¿no? O sea, en el lóbulo derecho, entonces tú tienes que presumir que fue realizada por una costilla, que es lo más frecuente. Puede ser también por golpe, ¿ya? Entonces tenemos la obligación de revisar el área ósea o las estructuras óseas que están adyacentes a ellas. Pero puede ser otro tipo de lesión, no necesariamente torácica, sino abdominal, más directa, más frecuente, donde, por ejemplo, se daña el pedículo vascular, o sea, la vena porta, ¿no? Entonces se daña la vena porta, entonces vas a tener un área hipodensa, un área infartada renal, ¿no? Entonces, miren, pero es secundaria que no le está llegando contraste, se dice hipodensa, porque no le llega contraste, ¿no? El hígado es hipodenso sin contraste y se vuelve más hiperdenso con el contraste. Entonces, no le está llegando el contraste. Entonces, acá el daño está en el pedículo vascular, ¿no? Entonces, no necesariamente toda lesión del hígado quiere decir que es causada por una fractura costal. No sé si se me entendió. Sí, doctora, gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? Muy bien. Si no hay otra pregunta, vamos a entrar a hablar sobre el trauma renal. Los riñones son dos órganos sólidos que están pues en el retroperitoneo y que nosotros vamos a sospechar que hay daño cuando viene asociado a hematuria. Entonces, recuerden esto, paciente posterior a un traumatismo que tenga hematuria, pues hay que buscar daño renal. Probablemente hay un daño renal, ¿no? Y para esto la tomografía pues nos va a ayudar a determinar, ¿no? Primero, la extensión de la lesión en el parénquima. Recuerden que existe la pelvis renal que recoge la orina de los conductos colectores y lo lleva a través, ¿no? Hacia el uréter para que estos vayan hacia la vejiga. Entonces, si se daña la pelvis renal, o sea, este nivel, puede haber
un desgarro, una ruptura de la pared renal y extravasación de orina a la cavidad peritoneal. ¿Ok? Puede haber. Hay que medir la extensión de la hemorragia perirrenal, ¿no? Y viene asociado de otros órganos lesionados, como el vaso, si es en el lado izquierdo. Y lo que les dije, no mucho identificar el pedículo vascular, ¿no? Entonces, los cilios, ¿no? O sea, la arteria renal derecha e izquierda, la vena renal derecha e izquierda deben estar indemnes, ¿no? Entonces, al menos tratar de identificar lesiones a ese nivel. ¿Qué tipos de lesiones pueden presentar el parénquima renal en un traumatismo? Pues miren, podemos encontrar hematomas subcapsulares, miren acá, esta colección hiperdensa, ¿no? Que prácticamente tiene una vez, todos los hematomas subcapsulares tienen forma en semiluna, ¿no? Y miren cómo está comprimiendo el parénquima renal, ¿no? Entonces, este es el riñoncito normal, ¿no? El parénquima renal izquierdo, ¿no? Entonces, es un tipo de presentación. Otro tipo de presentación son las contusiones renales, y estas se van a presentar como áreas mal definidas o con hipoatenuación, ¿no? O sea, áreas de densidad hipodensas, ¿no? Entonces, estas son contusiones, ¿ok? Contusiones. Pueden tener laceraciones igual que el vaso, igual que el hígado. Entonces recuerden, líneas hipodensas que se extienden del parénquima a la cápsula, ¿no? Miren, acá hay una, acá hay otra, ¿no? Entonces, laceraciones en el parénquima renal. Pueden haber fracturas, y acá hay dos conceptos importantes, ¿no? Es la fractura y el estallido. La fractura es la división del riñón en dos segmentos, ¿no? O sea, se van a dos polos, un polo superior y un polo inferior. Esa es la fractura, se divide en dos. Pero también existe el estallido cuando son más de dos fragmentos. Por lo general son fragmentos que ni siquiera se pueden contar, ¿no? Es un número, ¿no? Entonces, a esto hablamos del estallido, ¿no? Entonces, miren acá, ¿no? Entonces, en el estallido, miren acá un fragmento, ¿no? Acá hay uno, acá hay otro, ¿no? Y por acá hay otros pequeños fragmentos y miren, ¿no? O sea, se pierde completamente la morfología renal. Y algo muy importante es la lesión del pedículo vascular. Y cuando hablamos de pedículo vascular me refiero pues a las arterias y venas renales, ¿ok? Entonces miren acá este estudio axial de tomografía y miren cómo el parénquima renal realza acá homogéneamente y miren esto de acá. ¿Qué está pasando? ¿No? Entonces no hay realce del riñón izquierdo. Entonces yo empiezo a revisar las estructuras vasculares y miren acá cómo mi arteria renal se ve interrumpida, ¿no? Se interrumpe, ¿no? Y hay líquido pues afuera, ¿no? Hay líquido fuera que está yendo afuera, ¿no? Entonces, obviamente, si mi arteria renal se interrumpe, pues no va a pasar el contraste ni la sangre siquiera al parénquima renal. Entonces, esto se considera realmente una emergencia porque hay que corregir esto porque si no se puede perder todo el riñón izquierdo, ¿no? Miren, acá es bastante claro, ¿no? Entonces ustedes toman una tomografía y encuentran esto, ojo, ¿no? Miren esto como real, homogéneo, bonito y miren acá, completamente hipodenso, no realza. Quiere decir que no ha llegado el contraste ahí y el contraste llega a través de las arterias renales. Entonces hay un daño vascular importante. Y miren esto de acá, igual que las lesiones en vaso, en hígado, también vamos a medirlos, la vamos a gradar, ¿no? En grados del 1 al 5, ¿no? Entonces, miren, siempre el 1, recuerden, lesiones muy pequeñas, y siempre el 5 y el 4, compromiso del pedículo vascular, o sea, las lesiones más compromiso del pedículo vascular. En el grado 1, miren, hematomas subhepáticos pequeñitos, ¿no? En el grado 2 ya no solamente es el hematoma subhepático, que es un poco mayor, pero menos del 50%, ¿no? Y con una laceración que es esta que está acá.
En el grado 3, el hematoma subcapsular es más del 50%, miren, es mucho mayor, y mi laceración es un poco más grande, miren acá, ¿no? Entonces el grado 3, ¿no? Hasta acá prácticamente no hay compromiso del pedículo vascular, ¿ok? No hay compromiso pedículo vascular. Cuando ya haya o se involucre haya compromiso del pedículo vascular, pues hay dos tipos de lesiones, ¿no? Si se ha dañado solo las estructuras vasculares, como por ejemplo las arterias renales, y es a nivel más distal, pues solamente va a comprometer cierto sector. Entonces voy a tener áreas infartadas, pequeñas, ¿no? Áreas que se van a realzar, ¿no? Puedo encontrar extensión de hematomas subcapsulares, puedo encontrar hematoma periliar, ¿no? Entonces, puedo encontrar. Pero si el daño es completamente, miren, se lacera todo el pedículo, pues voy a obtener dos cosas. Uno, mi contraste no va a llegar, ¿ok? No va a llegar. Entonces, si no llega el contraste, pues voy a tener lo que hemos visto anteriormente, ¿no? El parénquima renal completamente hipodenso, ¿no? Sin contraste, ¿no? Y miren lo que está al costado de las arterias, está pues la pelvis renal, ¿no? Que recolecta la orina de los cálices mayores. Y si la pelvis renal está afectada, pues voy a tener extravasación de orina en la cavidad pélvica. ¿Ok? Entonces también es importante evaluarla o visualizarla, ¿no? Y en estos, a nivel del grado 5 también, si la lesión no es a nivel del pedículo, podemos tener pues las fracturas renales, ¿no? O sea, múltiples fragmentos, miren acá, ¿no? Mi riñón prácticamente dividido en múltiples fragmentos, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado con esto. ¿Ok? Entonces, miren cómo es importante que nosotros conozcamos esta clasificación porque nos permite, a ustedes les va a permitir ver el manejo del paciente, ¿no? Si está en un hospital de menor complejidad, si lo van a referir, si requiere manejo de cirugía inmediata, como es en el grado 4 y en el grado 5, ¿no? Entonces, van a poder referir a los colegas, o si son ustedes cirujanos, les permite determinar o identificar cuál sería el manejo adecuado de estos. Y hasta acá todo lo referente a, voy a descartar acá y voy a dejar de compartir. ¿Dudas y preguntas hasta acá? No hay dudas y preguntas. Todo claro, profesora. Ok, perfecto, jóvenes. Entonces, si no hay dudas y preguntas, voy a dejar de compartir. Ok, dejo de compartir y bueno, jóvenes, nos vemos el día viernes. Recuerden, tenemos otra de nuestras sesiones de simulación, sobre todo para nos toca ver radiografía de abdomen, cómo se evalúa una radiografía de abdomen, ¿no? Entonces, tratar, por favor, de estar bastante puntuales. Bueno, jóvenes, ha sido una clase bastante pequeña, pero muy importante, mucha información, ¿no? Entonces, vamos a dar por finalizada la clase y nos vemos, pues, el día viernes en el horario que nos corresponde, ¿ok? Entonces, que tengan, mientras tanto, una muy, muy, muy buena semana y conmigo hasta el día viernes. Voy a dar por finalizada si es que no hay ninguna pregunta al momento. Ok, hasta luego.